Hoy en Tropicana tenemos un invitado muy especial, abogado, ha sido procurador, ha sido ministro, embajador de Colombia en España, pero también escritor, autor de más de 15 libros y precisamente ese es el motivo que nos ocupa el día de hoy. Fernando Carrillo, bienvenido a Tropicana. Muchas gracias, querida Adriana. Qué placer estar contigo aquí hoy. El placer es mío, por supuesto, de hablar, de defender la democracia sin miedo desde la democracia. ¿En qué consiste? Mira, consiste fundamentalmente en leer lo que está pasando en Colombia y en el mundo en este momento en donde hay una gran sensación de desconfianza hacia las instituciones políticas, de incertidumbre, y eso lleva a la gente a sentir miedo. Y el miedo es el peor de los sentimientos, porque el miedo es lo contrario de la libertad. Quien siente miedo no se siente libre, y quien siente miedo le apuesta a cosas que son complicadas. Le apuesta, por ejemplo, en política al macho alfa que se convierte en un dictador y que supuestamente le da seguridad y le da derechos sociales a la gente, lo cual es una gran falacia. Y es un poco la historia de nuestra América Latina, una historia de dictadores, de caudillos, de presidentes con un poder estrafalario. Y el libro hace todo ese análisis para tratar de evitar que lleguemos nosotros a ese precipicio de que la democracia que tenemos, con todas sus dificultades, termine siendo en un régimen autoritario o en un régimen populista. Fernando, ¿siente usted en este momento que la gente le da miedo hablar de política o no quiere hablar de política? Sí, la gente no quiere hablar de política porque esto hace parte de la polarización y la división en que se encuentra el país. Hubo una época en que era entre rojos y azules, liberales y conservadores. Hoy somos o estamos divididos entre fachos y mamertos, entre izquierdistas y derechistas, cuando en realidad lo que nos debe unir es la defensa de la democracia. Lo que hay que hacer para salir de esta coyuntura tan difícil de Colombia es creer en el método democrático, en las instituciones democráticas y sobre todo en los principios y valores de la democracia que están siendo tan erosionados. Y erosionados precisamente por ese radicalismo, porque es como si se hubiera perdido la ecuanimidad, la sensatez, el equilibrio. La gente opina y opina con puñalada en la mano, y perdón la expresión. Esto parece un cuadrilátero en donde nos vamos a destrozar, en donde el que piensa distinto no es un simple adversario que uno lo puede derrotar en un debate o que lo derrotan a uno, sino hay que exterminarlo, hay que destruirlo. Y yo creo que estamos hartos de eso en Colombia. No más polarización, no más insultos, que es lo que mueve la política. Porque terminan los colombianos odiando a los mismos colombianos, que buscamos, yo creo que al final el propósito de todos es un gran país para vivir. Sin duda, y fíjate que es la única forma de sacar el país adelante. Los países salen adelante. Aquí le acaban de dar el premio Nobel a un señor que se llama Jim Robinson, que hizo un gran estudio sobre el papel de las instituciones. Distinto de los hombres, de los dictadores, están las instituciones. De Colombia se dice que es la democracia más consolidada de América Latina, que tiene unas instituciones democráticas muy fuertes, pero todas están hoy amenazadas. Tú miras el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, el poder local, la libertad de prensa, la libertad de empresa, el papel de los jóvenes en la democracia, el papel de la mujer dentro de la democracia, y todos tienen como unas debilidades, y eso hay que trabajarlo. Si uno no defiende la democracia todos los días, la democracia se le va entre las manos. Y tristemente tenemos, así como hay unos nativos digitales, hay unos nativos demócratas, y esto lo digo en sentido muy positivo. La mayoría de los jóvenes no saben las batallas que hubo que dar para que se consolidara esta democracia. Y por eso hay que contarle lo que fueron esos procesos y contar con ellos además para que haya indiscutiblemente una defensa cerrada de parte de las nuevas generaciones de esta democracia, que no la podemos dar por sentada porque hay que defenderla todos los días. Y precisamente queremos contarla, queremos que estas nuevas generaciones se vayan al año 1991. ¿Qué pasó en el año 1991? Mira, en el año 91 pasó tal vez la revolución pacífica más importante que ha vivido Colombia en el último siglo. Y fue lo que algunos llamaban la revolución de la séptima papeleta. Y fue una idea que propusimos desde la universidad, un grupo de jóvenes estudiantes y profesores, y que simplemente acudió a un mecanismo democrático que fueron las elecciones de 1990. Te cuento cuál era el escenario de Colombia en 1989, que fue el año más dramático de la historia reciente de Colombia. 3 o eventualmente 4 candidatos presidenciales asesinados.
El señor Pablo Escobar era el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Las instituciones estaban agobiadas frente a los actos del narcoterrorismo y el Estado estaba sometido a prueba en todo sentido. La gente decía que esto era un Estado fallido, que esto no íbamos a salir adelante. Y de pronto surge esta idea. Una idea como que tuvo el momento, una idea que captó como la luz al final del túnel, como se dice, y de pronto de la noche a la mañana todo el país estaba con la séptima papeleta. Era la única esperanza que tenía Colombia, después de todo lo que nos había tocado vivir. Entonces llevamos en una cosa que realmente fue muy ingeniosa, aprovechando que había unas elecciones, antes en la urna no se metían tarjetones electorales como es hoy en día, sino uno metía en un sobre así pequeñito papelitos, donde decía voto por fulano de tal al Senado, voto a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes, y nosotros propusimos que se votara por una séptima papeleta, que era la convocatoria de una asamblea constituyente, que era una reunión de todo el país, de representantes de todo el país, para reformar la Constitución, una Constitución que tenía 105 años, totalmente anticuada y totalmente carente de vigencia para lo que era la Colombia de los 90 entrando al siglo XXI, y con base en eso se produjo entonces la convocatoria de la constituyente, se eligió a los constituyentes. Yo tuve el privilegio, fuera de toda esa hoja de vida larga que puedo tener, el honor más importante fue haber sido constituyente. Nosotros redactamos la Constitución de 1991, que sigue siendo el único punto de encuentro de todos los colombianos. Tanto que la gente defiende a patas y manos una institución como la tutela, que es precisamente el mecanismo que se consagró en la Constitución del 91 para defender los derechos de los colombianos. Impresionante el rol de los jóvenes en 1991, y usted lo mencionaba hace unos minutos, tal vez es el mismo rol que debe asumir un joven en el año 2024, ese rol con decisión y con amor por el país. Así es, Adriana, y sobre todo, yo creo que hay momentos de todo, ¿no? Hay tiempos para todo, hay tiempos para la protesta, pero hay tiempos para sentarse en una mesa a discutir las reformas con los demás, con quien piensa distinto a uno, que yo creo que eso es lo esencial. Lo importante es respetar la opinión del otro. Todos pensamos diferente, eso es la democracia. La democracia da sus grandes batallas, primero por la verdad, pero también porque se puedan oír las voces de los otros, no solo las voces de uno. Cuando solo se oye la voz de uno, eso es una dictadura. Y ahí no existe la libertad de expresión y ahí no existe la libertad de prensa. Entonces yo creo que ese fue un momento en que abrimos el sistema político y funcionó, donde se reunieron el movimiento M19, que acababa de ingresar a la vida civil en un proceso de paz, en donde a su candidato presidencial lo habían anunciado, lo habían asesinado recientemente, en donde se había anunciado un proceso de paz por parte del gobierno, en donde a Luis Carlos Galán, que era nuestro candidato, lo había asesinado por orden de Pablo Escobar, pues toda su estructura militar, y así sucesivamente. El candidato de la izquierda, que era Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, que era la izquierda, asesinado también. Entonces todo el mundo decía, esto tocó fondo, aquí no hay nada más que hacer. Y fíjate cómo sale una chispa y se ve, repito, la luz allá al fondo, y la gente dice, es por aquí. Y por ahí se metió Colombia, y por ahí logramos la Constitución del 91. ¿Y necesitamos luz nuevamente en el 2024? Indiscutiblemente, porque mira, yo estoy convencido, y esto suena un poco duro decirlo, pero yo estoy convencido que seguimos como estamos, en esta polarización, en este enfrentamiento diario, en este insulto, en esta descalificación, y vamos a tener una de las elecciones más violentas de los años recientes, que van a ser las elecciones del 26. Aquí hay que bajarle la temperatura a lo que se dice, aquí hay que bajar el nivel de ofensa frente a quien piensa distinto a uno. Y eso del gobierno en adelante, del gobierno y de la oposición, todos. Ojalá hubiera un propósito nacional y que las redes no sigan convertidas en el incendio permanente del país. Eso es suicida, jugar con el fuego así en una situación como la que está viviendo Colombia en este momento. Y tristemente en un panorama donde vemos que las personas que están enfrente de la política, algunos de ellos tal vez utilizan a los que están en las redes sociales precisamente para generar eso que llamamos popularmente los incendios. Así es, así es. Fíjate, porque la confrontación tiene un gran atractivo. O sea, uno va por la calle, de pronto ve que se están pegando dos personas y todo el mundo entra a mirar y le hace un redondel así de gente y no, ¿y qué está pasando acá? Pero el diálogo es lo que produce resultados en una sociedad. Uno a punta de confrontación violenta, además, no va a lograr construir el país que Colombia necesita, las reformas que Colombia necesita. Ustedes han visto el nivel de
de beligerancia que se da en el Congreso alrededor de las reformas. Bajémosle a la temperatura a las cosas, seamos sensatos, pensemos en el equilibrio que se necesita para aprobar las reformas. Hemos hablado del rol de los jóvenes, que me parece muy importante, muy determinante además para la política de nuestro país, para el futuro de nuestro país. Pero también me gustaría que este sin miedo lo tocáramos referente a las mujeres, al rol de las mujeres. En 1991 se sentó un precedente, como usted nos acaba de contar, pero en este año 2024 y en lo que viene, creo que el papel y el rol de la mujer debe ser cada vez más fuerte. Así es, mira, yo le digo, Adriana, a mis estudiantes de Derecho y de Ciencia Política, que yo no entiendo cómo funcionaba una democracia antes de que las mujeres votaran. Y ustedes saben que el voto femenino, claro, se creó en 1954, pero el primer voto femenino se produjo en 1957, en el plebiscito del Frente Nacional. Uno dice, ¿cómo funcionaba un país donde la mujer no jugaba ningún papel? ¿Eso era una democracia? Evidentemente no. Era una democracia con un error estructural violento, con una desigualdad que se llevaba abismal por delante cualquier posibilidad de que ese fuera un régimen legítimo. Porque además las mujeres, yo siempre lo he repetido, son tal vez el sector más afectado por la desigualdad, en todo sentido, por la desigualdad política, económica, social. Mira cuál es desde el punto de vista, el grupo de ciudadanos o ciudadanas más afectado por la pobreza. Una mujer mayor que vive en el área rural es la mujer más pobre de Colombia, o en el área urbana. Cuando tú le pones otras características te das cuenta que buena parte de la defensa del principio de igualdad que está en la Constitución del 91 tiene que ver con la defensa de los derechos de la mujer. Y yo creo que la revolución cultural más importante de la sociedad ha sido lo que ha ganado la mujer en derechos en el último siglo. Devolvámonos un siglo atrás, 20 siglos, 21, ¿y dónde estaba el papel de la mujer? Aparece a finales casi que del siglo XX. Y esto es una locura, y hay mucho por ganar todavía. Tito, no se trata únicamente del simbolismo y del radicalismo y de las peleas que hay que dar de nuevo desde los extremos. Yo creo que también hace mucho daño. Y el pelear desde el centro, el pelear desde lo racional, mucho más, desde porque la nos vamos a los racionalidad. extremos. Así es. Volvemos a esos extremos que tanto daño nos hacen. Así es. Mira lo que ha pasado en Colombia, del rol que han jugado las mujeres en la empresa privada, en el sector público, en la academia. Recientemente vimos además una nueva rectora de una universidad, la primera vez en la historia de la universidad que era una universidad completamente machista, y eligió una médica además rectora de la universidad. Esos son pasos gigantes hacia adelante en el desarrollo de una sociedad, porque fíjate que hay una gran relación entre la lucha contra la desigualdad y la democracia, porque la lucha contra la desigualdad no es únicamente contra la desigualdad económica. Yo siempre he dicho que la desigualdad no es un problema económico, la desigualdad es un problema político, es un problema de derechos. Cuando la mujer tiene voz, tiene derechos, participa y delibera, ahí cambia completamente la sociedad. Cambia el panorama. No es simplemente el voto, incluso el voto, arrancamos por el voto, pero los derechos económicos, políticos, sociales de las mujeres tienen que seguirse consolidando en Colombia. Mujeres que usted admire en Colombia. Uy, muchísimas, ¿sabes? Muchísimas. Científicas, profesoras que están en las universidades. Hay tanto, aquí tienen un podcast muy bueno que hace Vanessa de la Torre. Bueno, tú tienes también, has tenido invitadas de muchísimo peso, pero yo te diría, las que hacen las transformaciones, las que desde abajo, te menciono solo uno que es muy representativo, que es el caso de Teresita Gómez, que entró al piano porque su padre era el vigilante, el celador de un conservatorio, y hoy es la mejor pianista que hay en Colombia, una de las mejores de América Latina. O sea, eso demuestra el potencial de la mujer. Las científicas que hay, en fin, mejor dicho, la lista es interminable, pero me quedo con el caso de Teresita por lo que representa a alguien que llegó al sistema, y tú desde el escalón más bajo de la sociedad, digamos, más básico, y hoy en día tiene un liderazgo, y es un ejemplo, además, para los demás, que un poco es también el caso en el caso de Estados Unidos. Fíjate, si la primera mujer negra llega a ser presidenta de Estados Unidos, yo creo que eso va a ser muy importante para la humanidad también. Así es. El rol de la mujer, y la mujer que yo siento que la colombiana trae en su corazón esas ganas de salir adelante. Y hablabas precisamente de tal vez de los nombres que reconocemos, pero también esas mujeres que allí
de Eso manera es. silenciosa, Tú lo has están dicho. trabajando, están emprendiendo, están sacando adelante a sus hijos, porque hay muchas mujeres en nuestro país que tristemente hoy están sacando solas adelante a sus hijos y que lo están haciendo bien. Mira, la afectación, por ejemplo, en los derechos de las mujeres, yo lo decía en una reunión reciente de ONU Mujeres durante la pandemia, es dramático. No se ha acabado de medir la forma como el cuidado terminó desempeñando roles tradicionales, mujeres profesionales que ya no los desempeñaban. La pandemia implicó un retroceso en los derechos de las mujeres realmente dramático y hay que recuperar todo ese terreno perdido. Y eso se hace a punta de derechos. Yo estoy convencido que el desarrollo son derechos, ¿ves? Cuando tú logras decir que una sociedad avanzó, es porque le entregas nuevos derechos a la gente. Derechos sociales, la educación, la salud. Imagínate el derecho a la educación, lo que representa hoy la fuerza de la mujer en las universidades. Te lo digo y no me duele decirlo, lo reconozco. Yo, las mejores estudiantes que he tenido en 30 años de cátedra han sido mujeres, Wow. por ejemplo. Y eso es una fuerza muy grande. Eso es una fuerza muy grande que hay que canalizarla y que hay que proyectarla además hacia los colectivos más débiles. ¿Sabes? Alguien decía que una sociedad se mide por la forma como trata a sus eslabones más débiles. Y la mujer fue durante mucho tiempo el eslabón más débil de la sociedad, porque la igualdad no la cobijaba. Desde la democracia en Atenas hasta, como lo hablábamos, hasta mediados del siglo XX, que le comenzaron a reconocer los derechos políticos. Me encanta escucarlo hablar de la mujer, maravilloso, pero también quiero que me cuente algo, Fernando, y es, ¿cómo podemos amar la política como usted la ama? Ya, ¿Qué pues, lo enamoró de la política? Porque para algunas personas que hoy nos están viendo, esto puede ser bien complejo. Y se lo decía, se lo decía al inicio. Claro. Qué pereza hablar de política. Así Ay, no, es. alguien se le acerca a hablar de política. Ay, no, no, no me hable de política, yo de política no hablo. ¿Cómo Sí. aprender a amar la política? Mira, yo creo que nosotros tuvimos la suerte como generación que hicimos una propuesta política muy jóvenes y nos sonó la flauta. Que funcionó. Que funcionó. Y a partir de ello he estado mucho afuera del país en organismos internacionales, pero siempre luchando por la democracia. Estuve mucho tiempo en un banco de desarrollo y lo que hacía era montar programas de desarrollo democrático dentro de los países. Ahí, por ejemplo, hicimos programas de desarrollo de la mujer en muchos de los países. Cuando tú ves que la sociedad progresa, tú vuelves a creer en la política. En este momento la gente no cree en la política porque no ve los progresos de la sociedad, porque le tiene desconfianza a los políticos, porque le tiene miedo al ejercicio de la política como tal. Claro. ¿Qué es eso? Es la búsqueda del interés particular, la componenda, la corrupción, imagínate. La corrupción le ha hecho un daño a la política tremendo. Hoy en día los corruptos prefieren el dinero del Estado que el dinero del narcotráfico. Y por eso tratan de tomarse alcaldías y gobernaciones y contratación del Estado. Hoy en día el estamento más corrupto está relacionado con el Estado. Imagínate el daño que eso le hace a la política, es muy grande. Entonces, claro, hay que combatir esto. Yo he dicho siempre, son como tres grandes tareas, tres grandes pecados que tiene la política, no la democracia. Uno, la desigualdad, que sigue siendo el primero. Porque cuando tú entras y tratas de equilibrar una sociedad, lo demás viene por añadidura. El segundo, la violencia. La violencia está carcomiendo a toda América Latina en los últimos 2 años. La forma como han crecido los carteles, el crimen organizado, la extorsión, la trata de personas, la minería ilegal. Antes era un solo delito el narcotráfico. Hoy en día ya son organizaciones criminales donde está el narcotráfico, pero una cantidad de delitos conexos con el narcotráfico. Y se está haciendo muy poco, ¿sabes? Y lamentablemente las soluciones que están saliendo son las soluciones de los militares de hace 30 años. Mejor dicho, es un regreso a la Argentina, a Brasil, a Chile. No, traigamos dictadores ahora sin cachucha y sin charreteras y digamos que hay que meter a todo el mundo a la cárcel. Esa no es la solución de una sociedad. Uno no puede ni meter a todo el mundo a la cárcel ni sacar a todos los delincuentes a la calle. De nuevo, los extremos y la polarización. Nadie ve las soluciones intermedias, que son las soluciones producto del análisis sensato de las cosas. ¿Cómo ve usted la política en Colombia actualmente? Mira, terrible, terrible. La veo en su nivel más bajo. La veo, qué pena la expresión, la veo prostituida por la corrupción. La veo contaminada por la violencia. Y creo que si nosotros no le paramos bolas a esto, te repito, y es la segunda vez que lo digo, vamos a tener las elecciones más violentas de la historia. Porque el palo no está para cucharas, como dicen. Aquí estamos en un momento de mucho conflicto, en un momento en donde el insulto es lo que inyecta todo lo demás.
Y a base de esa polarización y a base de esa confrontación permanente, que la confrontación siempre tiene éxito, como ya lo decíamos, pues vamos por el peor camino. Y por eso este libro es un llamado a eso, a enfriar, a calmar los espíritus. Para allá iba. Sí. Yo creo que eso que usted nos acaba de decir fue lo que lo motivó a este libro. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, ¿sabes? Porque tú no encuentras espacio para la racionalidad. Entonces tú entras a una red social y dices algo que le cae mal a una bodega y te caen con toda la fuerza a exterminarte. Y así pasa con los otros del otro extremo, porque los extremos se tocan. Es que estamos en ese problema, ¿no? Que los extremos se tocan y tú ves, es un mal de Colombia, de América Latina, aquí recrudecido, aquí muy recrudecido, y que con los antecedentes de violencia que tiene Colombia, repito, esto es echarle gasolina a la hoguera permanentemente y eso es un acto de irresponsabilidad que casi sería un suicidio de nuestro sistema democrático. ¿Quién debería leer este libro? Mira, yo creo que todos los ciudadanos. Ahí lo dijo, esa no es frase mía, la dijo Juan Gabriel Vázquez, uno de los grandes escritores colombianos que hizo una cita que está en la contratapa del libro. Dice, no, este libro lo deben leer todos los políticos, pero dice también no, pero lo tienen que leer también todos los ciudadanos. Que tiene sentido la democracia, que la democracia puede generar bienestar, que la democracia genera armonía, lo que comentábamos recientemente, lo que ustedes hacen en una emisora como Tropicana. Es por la vía de la alegría, de la cooperación, como una sociedad sale adelante, no fracturando la sociedad, no llevándola a los extremos. ¿Cómo se sueña Colombia? Pues mira, yo sigo apostándole a esto, en que si ya sonó la flauta una vez, de pronto suena una segunda vez. Una octava papeleta. Y podemos lograr, sí, simbólicamente sería eso, sería un gran acuerdo, por ejemplo, para dejar de insultarnos, para dejar de matarnos, porque la vida es el don más importante y es el derecho más importante que protege la Constitución. Y seguimos matando, mira cuántos líderes sociales han matado desde la firma de los acuerdos hasta hoy, cuántas masacres ha habido en Colombia en los últimos años. Y es como si eso ya fuera parte del paisaje y nadie habla de eso. En el gobierno anterior ya comenzó eso a institucionalizarse, eso no puede ser así. El rol de las redes sociales y de los medios de comunicación. Mira, yo creo que hay que, en el caso de los medios, yo he creído que, claro, pensar en una regulación de la prensa y todo eso es muy complejo. Ahí funciona la autorregulación o funcionan reglamentos internacionales de organismos supranacionales. Yo creo que, por ejemplo, mira, lo he dicho y vamos a ver si los hechos me dan la razón, que van a ser los jueces en Estados Unidos los que van a definir cuáles son los límites de la inteligencia artificial, de las redes sociales y de toda la digitalización. Porque hasta ahora no hay límites. No hay límites. Es una gran preocupación. Y como dicen muchos, di tú, Estados Unidos inventa o crea, China copia y es Europa la que regula. O sea, en Europa ya hay muchos intentos de regulación. Pero vamos a ver cómo funcionan en la práctica. Pero como te digo, cuando eso tenga el respaldo de un juez, como de hecho, te pongo un caso muy concreto que lo entienden todos. Las escuelas públicas, es decir, la educación de una ciudad en Estados Unidos que se llama Seattle, demandó a las grandes tecnológicas por lo que pasó en materia de salud mental de todos los niños en términos de lo que hicieron las redes sociales durante la pandemia. Es un debate importantísimo de la sociedad por el problema de salud mental que todos tenemos, además, después de la pandemia. ¿Quién va a tomar una decisión? Un juez. Y yo creo que eso es lo que va a ser mandatoria, obligatoria, la decisión. Pero hay que regular, sin duda. Y hay que ver qué son los tales algoritmos. Y tú eso es una caja negra donde tú no sabes quién los gobierna, quién los crea. Lo único que se sabe de los algoritmos es que nos confrontan a unos contra otros. Y que tú eres víctima de un algoritmo y ya quedaste matriculado en la extrema derecha, listo a aniquilar a todos los que no piensan como tú, y los de la izquierda igualmente en ese mismo sentido. Pero yo aquí también destaco algo muy importante y es la autorregulación, la responsabilidad que tengo yo cuando tengo un teléfono en mis manos, y siempre lo he dicho, puedo tener el arma más letal atacando a otra persona que está detrás de una pantalla y me puedo convertir en la persona que ocasione que incluso otra acabe con su vida por medio de un teléfono. Tienes toda la razón. Yo creo, Adriana, que ese es un mecanismo que se está intentando ya en algunos países, sobre todo por asociaciones de periodistas, por ejemplo. Porque mira, en últimas, yo también lo he repetido mucho, yo creo que este es el gran momento del buen periodismo, del periodismo responsable. La gente, y lo decía en un auditorio de los jóvenes, la gente sabe cuál es la comida basura. Y la gente a veces come comida basura, pero sabe que eso no es lo que le conviene. Exacto. Y termina tratando de comer bien. Eso va a pasar con el periodismo. La prensa basura está destinada a desaparecer, porque la gente puede establecer la diferencia.
Y tú es que de nuevo inventarse una mentira es facilísimo. Construir una verdad es dificilísimo. Encontrar la verdad, ser imparcial, que es lo que se busca con un periodismo serio y responsable, es bastante difícil. Tú inventarte un bulo, como dicen en España, o unas noticias falsas, es facilísimo. Y estamos en eso, ¿no? En que cuando tú cuentas una verdad, no solo tienes que contar la verdad, sino desmontar todo el sartal de mentiras que hay alrededor de esa situación. Cuentas la verdad, pero desmontas las mentiras. Esa es la realidad de hoy. Impresionante. Qué buena conversación, qué bueno hablar de democracia, hablar de defender la democracia sin miedo. Desde la democracia ya está disponible para que las personas en Colombia puedan tener este libro en sus manos y podamos perder el miedo a la democracia en nuestro país. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por todo y de verdad espero que este libro sirva por eso. Vamos a ver si podemos volver a tener un segundo éxito después de tantos años de que este país un poco recupere la ecuanimidad, recupere la sensatez y podamos construir entre todos, sumando y no restando, el futuro que merecen los colombianos, pues porque yo sí sigo siendo en medio de todo optimista. Fernando Carrillo estuvo con nosotros en Tropicana.